Los bendigo hoy en el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que a través del culto puedan solucionar todos los problemas de su vida. Amén. Vamos a mirar Hechos capítulo 13. Estamos siguiendo la corriente del Evangelio y hemos venido mirando, ¿verdad?, desde el Génesis, y hoy estamos ya en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a mirar los versículos 10, 11 y 12. Dice así la eterna palabra de nuestro Dios, la leo en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así como sigue: y dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Hoy es el día del remanente. Amén. Y para los remanentes que están aquí hoy, ellos en realidad, ¿qué es lo que tienen que descubrir a través de este culto? Hay tres cosas que yo quiero que los remanentes hoy se puedan sujetar, que a través del culto puedan encontrar tres concentraciones. La primera es que ustedes tienen que concentrarse al punto de que no puedan seguir otras cosas, sino que se puedan enfocar solo en Cristo. No es necesario seguir otras cosas. Por eso la primera concentración que tienen que descubrir hoy es enfocarse solo en Cristo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque los remanentes van a evangelizar el mundo. Ellos tienen esa fuerza. Ellos no tienen razones, no tienen motivos, y no hay nada imposible para ellos. Son ustedes los que van a restaurar las iglesias, los campos, la época, y van a salvar el mundo. Por eso están aquí sentados hoy tomando la palabra. Y si me enfoco solamente en Cristo, pastor, ¿qué va a venir a mi vida? Pues van a tirar las cosas innecesarias. Hay que tirar esas cosas que no es el evangelio. Esas cosas, esos moldes incorrectos de sus vidas, tienen que tirarlas. Y entonces, ¿qué va a pasar si se enfocan solo en el evangelio, solo en Cristo? Se van a instalar lo que es de Dios. Amén. ¿Y qué son las cosas de Dios? La evangelización mundial. ¿No dicen amén? ¿Qué son las cosas de Dios? La construcción del templo. ¿Qué son las cosas de Dios? Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué son las cosas de Dios? Levantarse como testigos. Son las cosas de Dios. Ustedes van a evangelizar el mundo, por eso que son las cumbres. Y algunos todavía no entienden qué es una cumbre. Yo lo resumo siempre en cosas pequeñas, pero que puedan tener sentido para entenderlo. ¿Por qué digo que los remanentes van a salvar el mundo y van a restaurar las iglesias, los campos, la época, y van a salvar el mundo? Porque son cumbres. ¿Y qué es una cumbre? Una cumbre es una persona, un remanente, que conoce el problema en el que está caído el ser humano. Una persona. ¿Por qué es una cumbre? Porque conoce cuál es el estado espiritual del mundo, y no solo conoce el problema individual, no solo conoce el problema del mundo, sino que también conoce la respuesta para el individuo y para el mundo entero. Por eso es una cumbre. ¿Remanentes conocen el problema del mundo? No han comido acá los remanentes. No han desayunado hoy. ¿Remanentes conocen los problemas del mundo? ¿Conocen las respuestas que el hombre necesita? Pues ustedes son cumbres. Y no hay nada imposible para ustedes. Esa es su fuerza, por eso son remanentes. Por eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si se enfocan y tiran las cosas innecesarias, instalan las cosas de Dios,
van a poder ¿qué? Concentrarse en lo segundo. Van a tener una concentración selectiva. Van a elegir. ¿Qué es lo que van a elegir? El plan de Dios. Dígalo conmigo. ¿Qué es lo que van a elegir? Vamos a evangelizar Perú. Dígalo conmigo. Vamos a evangelizar Perú. Vamos a evangelizar Latinoamérica. Vamos por las 237 naciones. Es nuestra herencia. Los remanentes tienen que grabar eso en su corazón. Si se enfocan, van a poder elegir. Y no solamente eso, sino que va a aparecer la tercera concentración. ¿Qué será? La concentración unánimes. Vamos a ir juntos. ¿No dicen amén? Vamos a ir juntos. Nosotros vamos a ir juntos. Somos una iglesia que va a hacer la evangelización juntos. Vamos a unir nuestras fuerzas con los líderes. Vamos a unir nuestras fuerzas con los ancianos. ¿No dicen amén arriba? Vamos a unir la fuerza con el pastor y con la iglesia. Y vamos a ir fuera, porque es nuestra herencia. Y tenemos el arma secreta que Dios nos ha dado, el remanente, que no hay nada que no puedan hacer. Ellos lo van a hacer todo. Los bendigo en el nombre de Cristo, que lo puedan entender. Amén. Nuestros remanentes son la cumbre espiritual. Denle un aplauso a nuestros remanentes. Amén. Por eso cuando veo a los remanentes que escriben el mensaje, digo, esa es la manera correcta. Ellos tienen que grabar la palabra para conocer el problema del mundo y tener la respuesta. Tienen que conocer la palabra. Y si graban la palabra, van a echar raíz en ella y se va a convertir en su naturaleza. Y entonces, si hacen eso, ¿qué vendrá? Tomará lugar sanidad en sus vidas y respuestas. Dígalo conmigo, sanidad y respuestas. Por eso, 3 concentraciones que tiene que tener el remanente. Se tienen que enfocar. No es necesario hacer otras cosas. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Una concentración selectiva, que tienen que ustedes aprender a elegir solo el plan de Dios. Amén. Y una concentración unánimes, donde todos podamos ir juntos y grabando el evangelio. ¿Cómo? A través de las reuniones que tienen ustedes, hagan el fórum del mensaje del púlpito. Y entonces así la palabra se grabará. Así echarán raíz en ella. Y así tendrán una sanidad. Y así recibirán respuestas. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso desde hoy, remanentes, empiecen a hacer una oración, pero una oración espiritual, que los pueda salvar a ustedes mismos primero, que pueda salvar su espíritu, que pueda salvar su cerebro y que pueda salvar su cuerpo. Amén. Dile al remanente que está al lado, vamos a concentrarnos en estas 3 cosas. Dígaselo. Amén. Y dentro de esto, Dios nos está dando su palabra. Hoy en el capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Pablo, en sus 3 viajes misioneros que él hace, ¿qué es lo que él encuentra? Cuando él va en su primer viaje hacia Chipre, yéndose a Salamina, él encuentra en el capítulo 13 del 1 a 4 personas poseídas por demonios. En el capítulo 16 encuentra una mujer con espíritu de adivinación. Cuando está en Filipo y cuando él va a Éfeso, en Asia, él encuentra enfermedades causadas por los problemas espirituales. Y Pablo da una sanidad fundamental a todo ello. Pero Lucas, que es un médico, él está como reafirmando una verdad genuina. Porque ¿quién escribe el libro de Hechos? Lucas. ¿Quién escribe el primer libro de Lucas? Lucas. Y un médico que está mirando que hay enfermedades incurables. Un médico que mira que realmente hay enfermedades donde la medicina no puede hacer nada, donde la ciencia no puede ayudar. Este médico está diciendo hoy que hay enfermedades
que ni la ciencia ni los médicos tienen ningún poder en lo espiritual. Por eso Lucas escribe y dice: hay que saber la razón porque las personas están cayendo en enfermedades incurables. Si nosotros no sabemos la razón, entonces no vamos a poder ayudar a estas personas a escapar. Por eso, ¿cuál es la característica del Nefilín? Me acuerdo que yo les hablé del Nefilín. ¿Qué es el Nefilín? Algunos solo se acuerdan del diluvio. El Nefilín es el diluvio, claro que sí. Pero en una palabra, ¿cómo podemos identificar el Nefilín? Las obras de Satanás, las obras de los demonios, eso es el Nefilín. Y nosotros tenemos que mirar la enfermedad que está trayendo el Nefilín. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la causa? Es que Satanás está atacando al ser humano con 12 estrategias. ¿Para qué? Para que el ser humano caiga de una manera fundamental. Por eso nosotros no podemos dar sanidad a las personas que están caídas en el Nefilín si no entendemos la razón y la causa. ¿Cuál es la causa? Lo fundamental. Satanás, ¿cómo está atacando al individuo? ¿Cómo está atacando al mundo entero? Lo está atacando a través del pecado original. ¿Y qué es eso? Génesis 3 del 1 al 6. Satanás entró en el Edén, hizo que el hombre y Dios se separara, tentándolo así de esta manera: no necesitas creer en algo o en alguien, tú mismo puedes ser Dios. Yo hablaba con los remanentes mientras les predicaba ayer, les decía, en el Génesis se ve cómo se crean las 3 organizaciones. De ahí se ve cómo la nueva era se ha levantado, cómo la masonería libre se ha levantado y cómo la religión judía se ha levantado. Porque ahí está, tú puedes ser Dios. Eso es la nueva era. Eso le está diciendo ahora la nueva era a los remanentes a través del arte, la música, el fútbol, las películas. Lo está tomando todo. No sé si me entiende. Y nosotros tenemos que entender: Satanás está atacando con esta estrategia ahora mismo al ser humano. No necesitas creer en algo. Cristo no es algo. No necesitas creer en nada para triunfar. Por supuesto que no necesitas creer en Dios para triunfar. Tú puedes triunfar. Pero el asunto es, después de triunfar, las maldiciones vendrán a ti. El desastre se acercará a ti. La destrucción te encontrará. Por eso tenemos que entender Génesis 3, que está destrozando al ser humano. El pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es haberse quedado sin Dios. ¿Cuál es el problema del mundo? La ausencia de Dios. El mundo ha perdido su identidad. La identidad original del ser humano, ¿cuál es? Nació con la imagen y la semejanza, y Dios le dio la identidad: ser hijos de Dios. Después del Edén, el ser humano que originalmente nació para estar con Dios, para vivir con Dios y ser feliz con Dios, ahora es sacado del huerto por causa de la desobediencia. Eso se llama pecado original. Eso es lo fundamental. El ser humano ha perdido a Dios, y la gente, como nadie se lo explica, piensa que perder a Dios es perder simplemente una teoría, una doctrina. No, perder a Dios es haber perdido la salud. Perder a Dios es haber perdido el éxito. Perder a Dios es haber perdido el triunfo. No sé si alguien me está entendiendo. Perder a Dios es haberlo perdido todo. Porque Dios es tu felicidad, Dios es tu prosperidad, Dios es tu gozo, Dios es tu paz, Dios es tu sanidad, Dios es todo. Y esto no ha quedado ahí, esto se ha transmitido. Por eso sale el capítulo 6 de Génesis 11. El hombre que está sin Dios ahora solamente le interesa lo carnal, lo material. Se perdió todo lo espiritual. El hombre ahora está sin Dios, hay ausencia de Dios en su vida, está sin identidad, y como ya no tiene lo espiritual, porque ya Dios no está. Pero usted dirá: pastor, ¿cómo que Dios no está? Todos somos hijos de Dios. Es una creencia, no es una verdad. Hijos de Dios originalmente. Después que el pecado entró al Edén, ya no es un pecado simple. El pecado original es un estado. ¿Cuánto me entienden? El hombre no es pecador porque peca. El hombre es pecador por lo que es.
¿Me entendieron? Así no cometieras ningún pecado, si lo pudieras hacer, aún así eres pecador. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque perdimos la gloria, perdimos la imagen, perdimos la semejanza. Y no solamente eso, sino que en el verso 28, ¿sabe qué le dice Dios a su creación que está con él? Creced y multiplicad. Eso es prosperidad. Y todo eso se ha perdido porque no está Dios. Por eso se ve cómo se levanta el nefilín, las obras de los demonios ahora. Juan 8:44 dice que el hombre que nació para vivir con Dios ahora está atrapado por Satanás. Por eso que no puede entender lo espiritual. Y están ¿qué? Siguiendo solo lo material, solo lo carnal. Y quieren arreglar sus vidas con sus propios métodos, teniendo su propia religión. No va a funcionar, porque no hay ningún método, no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para escapar de este estado. ¿Me entienden? Por eso que hay enfermedades incurables. Por eso es que hay tantas violaciones. Por eso es que hay tanta destrucción. Y la gente sigue preguntando: ¿Dios dónde está? Si Dios existe, ¿por qué hay violaciones? ¿Por qué descuartizan? ¿Por qué matan cada día? Porque Dios no está. El hombre originalmente, por el pecado original, Satanás hizo que Dios y el hombre se separaran. ¿Cuánto me entienden? Por eso Dios nos dio una respuesta en Génesis 3:15. ¿Qué dijo? La simiente de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente. No nos abandonó, porque el pecado original no se puede arreglar, no se puede solucionar con nada, ni confesar, porque el pecado original no es algo que tú has hecho. El pecado original lo tiene que venir a arreglar Dios mismo. Por eso mandó a Cristo para deshacerse del pecado original. Y como Dios mismo vino a deshacerse del pecado original, ahí fue donde nuevamente recobramos nuestra identidad. Todos aquellos que creen en la cruz de Cristo y tienen la fe en lo que Dios realmente hizo. Yo creo, algunos dicen yo creo en Dios, y le pregunto: ¿en qué tú crees? No me saben responder. Un día le pregunté a alguien: ¿tú crees en Dios? Sí. En esa fe que tú crees, ¿en qué tú crees? En Dios. ¿Pero en qué? En Dios. Y me dijo a mí: ¿tú en qué tú crees? En esa fe que tienes en Dios. Que Dios ha mandado a Cristo a través de una virgen, María virgen. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Se vistió de carne y sangre. Cristo se encarnó, no reencarnó. La reencarnación no existe. Él se encarnó, el justo para morir por el injusto. Y Él nació, fue a la cruz, murió, resucitó y dijo esta palabra: consumado está. Tu pecado ha terminado. Original, personal y de tus antepasados. Por eso no hay que pagar nada por los pecados antepasados. Hay muchos que no entienden esto y quieren pagar, quieren ofrendar. Está bien que tú des buena ofrenda a la iglesia, está bien que tú colabores en la iglesia, pero tu dinero no te puede sacar de la maldición. Solo Cristo. Por eso hay que creer en Cristo nada más. Ahí se termina todo. Y todos los que hemos creído en esta obra redentora que Dios hizo, han restaurado su identidad y legalmente son hijos de Dios. La ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8:2, ha terminado por la ley de la vida en Cristo Jesús. Amén. Las 12, estoy hablando de las 12 estrategias de Satanás y la respuesta de Dios. Ahí fue que el hombre cayó. Y ahí fue donde ellos cayeron en la torre de Babel. Quisieron levantar sus propios nombres, retando a Dios. Y ahí fue que se destruyeron completamente. Génesis 3, la separación, pecado original. Génesis 6, el hombre caído en el materialismo. Génesis 6, el hombre está retando a Dios. Ha unido sus fuerzas para pelear con Dios. Por eso que el mundo tiene ausencia de Dios. Por eso estamos como estamos. No es culpa de Dios que hay violadores. No es culpa de Dios que hay robos. No es culpa de Dios que matan todos los días. Es que en el Edén Satanás nos separó de Dios. Y Dios nos dio a Cristo para parar todo ese desastre que vemos allá afuera. Pero ¿por qué no para? Porque la gente no le interesa.
las personas no lo entienden. Por eso, como rechazan a Dios, están rechazando la bendición, están rechazando la respuesta, y por eso es que se ve lo que se ve. Pero al menos acá hay un pequeño grupo. Al mínimo ustedes deben entenderlo hoy y puedan realmente parar los desastres del mundo. ¿Cuánto lo entiende? Como el hombre está sin camino, el puente hacia Dios se rompió. Entonces, ¿qué pasó? Buscando a Dios, ¿qué ha pasado? Se han encontrado con el diablo. Hechos 13, la hechicería. La gente está buscando a través del ocultismo, de lo oculto. Están buscando respuestas, cuando Dios nos dijo que no lo hiciéramos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así están buscando respuesta en la adivinación. Vemos ahora en el capítulo 13, Satanás está influenciando sobre la élite, está influenciando sobre nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque a través de ellos va a influenciar al pueblo, va a influenciar al gobierno, va a influenciar al país, para que quede atrapado completamente en el Nefilín, las obras de los demonios. Por eso que vemos como Pablo, que entendía esto claramente, ve que este hombre, Bar Jesús, un hombre que había tomado esa región, estaba oponiendo el evangelio. Y Pablo, con la autoridad que tienen todos aquellos que han aceptado a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Esa autoridad de hijo de Dios le dijo: enemigo de todo, de toda verdad, padre de todo engaño, quedará ciego. ¿Cuánto me entiende? Esa misma autoridad tienen ustedes para ir al campo. Amén. Para restaurarlo todo. Pero los que no entienden esta autoridad y esta bendición están viviendo como no creyentes. Hay creyentes que siguen mirando horóscopos. ¿Cómo puede ser eso? Creyentes que siguen pasándose el cuy. ¿Cómo puede ser eso? Creyentes que siguen todavía buscando en esas cosas ocultas respuesta. Eso no puede ser. ¿Cuánto me entienden? Así han terminado, ¿qué? En idolatrías. Están haciendo idolatría. Génesis 3, 6 y 11, Hechos 13, 16, 19, son 6 estrategias que Satanás tiene para destruir al individuo. Y luego que viene la destrucción individual. Juan 8, 44, Satanás está oprimiéndolos. Éxodo 20, del 3 al 5, buscando a Dios, han caído en problemas espirituales. Mateo 11, 28, mentalmente están oprimidos ya. ¿Cuál es el problema de la época? Mental. Los psicólogos que tengan evangelio se van a volver ricos, porque cada vez la estadística dice que se va a poner peor, va a haber más problemas mentales, más problemas de la mente, ¿sí o no? Los remanentes ahora, nuestros remanentes no, pero los remanentes que no conocen a Cristo, están tomando medicina y están yendo al colegio. Están siendo medicinados. ¿Cuántos me están entendiendo? Así estamos, pero algunos todavía no lo entienden. No tienen fuerza, no pueden ofrecer el culto, no pueden realmente encontrar la respuesta. Y siempre están diciendo: yo voy a la iglesia, yo he creído esto, pero no tengo respuesta. No tienen respuesta porque están viviendo como no creyentes. No están disfrutando sus 3 identidades. ¿Cuáles son esas 3 identidades? Son la morada del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, el Dios creador, el Dios que ha hecho el universo, el Dios que lo sustenta todo, está viviendo en ti. ¿Eso es poco? Tienen que disfrutar eso. Desde el momento que el que lo sustenta todo vive en mi vida, todas las tinieblas, el desastre y la oscuridad han sido rechazados completamente. Juan 1:12 dice que hemos pasado de muerte a vida, ahora somos hijos de Dios. Esa es la mayor autoridad que tenemos. Pero ¿quién lo está usando? Nadie lo usa. Los remanentes tienen autoridad. No necesitan llamar al pastor. Si tienen un problema, arreglen el problema con Cristo y la oración. ¿Cuántos me entienden? Por eso sigue atacando Satanás con lo mismo, 2 estrategias. Físicamente los está enfermando y vemos el campo que Pablo está mirando. Hay enfermedades, por supuesto, que vienen por desgaste físico. Pero hay enfermedades que vienen ya del problema espiritual, de lo fundamental, y hay que sanarlo.
¿Y quién puede sanar lo fundamental? ¿Quién puede? ¿Los médicos? ¿La ciencia? ¿La medicina? No tienen ningún poder en lo espiritual. Por eso ustedes hoy lo tienen que entender. Para curar la enfermedad del nefilín, solamente necesitan conocer el fundamento y sanarlo en el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no, caerán en estas 6 condiciones. El hombre está destinado, si no se encuentra con Dios, va a tener una eternidad de sufrimiento. Y esto se lo va a pasar a sus generaciones. Son 12 estrategias. Por eso nosotros hoy tenemos que entender. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es un estado espiritual que se transmite. No sé si ustedes me entienden. Se transmite. Yo he hablado con adivinos. He hablado con hechiceros. ¿Ustedes no? No digo que vayan a consultarlos. He hablado con ellos. Y veo que ellos sufren. ¿Saben qué dicen ellos? Hablen con el chamán del norte, búsquenlo. ¿Saben qué dicen ellos? No tengo ninguna otra opción, porque mi padre era un adivino, mi abuelo era un hechicero, y ese espíritu vino y se metió en mí, y este espíritu va a ir por mis hijos, pero yo no quiero que ellos sean adivinos, yo no quiero que ellos sean brujos, pero no tienen otra opción. Esto se transmite, ¿sí o no? Yo me encontré con una persona que me dice: pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque yo veo las manos de las personas y puedo ver lo que va a haber en su futuro. ¡Oh! ¿Usted ha estudiado para eso? No. ¿Usted ha leído libros de eso? No. ¿Y cómo puedes leer la mano? No lo sé. Le pregunto, ¿en tu descendencia ha habido alguien que ha leído las manos? Sí, mi abuela. ¿Se transmite o no? Viene, ni siquiera oras por eso. Viene hacia ti y no tienes otra opción que seguir ese camino. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, las personas que están atrapadas en el nefilín, las personas que han caído en idolatría, hechicería, adivinación, tienen que entender, esta es la obra de Satanás. Por eso Cristo vino como verdadero sacerdote. Él entregó su propia vida y derramó toda su sangre para que todo el pecado, la maldición y el desastre sea consumado. Él vino como verdadero rey para deshacer todas las obras del diablo. Y Él vino como verdadero profeta. ¿Para qué? Para poder otra vez guiarnos hacia Dios. Él es el camino. ¿Cuántos me entienden? Ustedes son la iglesia Antioquía para las misiones. Tienen que saber esto. ¿Qué pasa si aceptas a Jesús? Te conviertes en la morada. ¿Qué pasa si aceptas a Jesús? Dios te da una autoridad para que tú puedas reprender a Satanás. Lucas 10:19, ¿qué dice? Os doy poder, autoridad sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué es eso? Satanás y demonios. Y ustedes tienen esa autoridad. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Pablo dijo: ya no vivo yo, vivimos dentro de ¿quién? Cristo. No es que yo estoy estudiando, no es que yo estoy haciendo empresas, no es que yo estoy haciendo negocios, es que estoy haciendo negocios dentro de Cristo. Es que estoy estudiando dentro de Cristo. Es que estoy haciendo lo que estoy haciendo dentro de Cristo. Él es mi dueño. Esa es la identidad que tenemos. Por eso, si ustedes disfrutan esta realidad, 3 identidades: morada, amén, guía y obra del Espíritu Santo. En su vida cotidiana tienen que disfrutar las 4 autoridades: poder para pisar serpientes y escorpiones. Muevan los ángeles que Dios nos los ha dado como un regalo para que nos cuiden, nos guarden y nos protejan. Hebreos 1:14, Filipenses 3:20, su respaldo ha cambiado. Teníamos el respaldo del infierno, pero ahora nuestro respaldo es el trono celestial. Y la bendición de poder llevar esta respuesta a todo el mundo. Tienen que disfrutar esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Cristo nos dio esa promesa y nosotros tenemos que aferrarnos a ella y entender realmente: el Señor no quiere que me pierda yo la razón de disfrutar y poder orar. Y eso es lo que quiero que los remanentes que están aquí puedan entender hoy. Y los ancianos que están aquí tienen que tomar la palabra y entender la razón por la que tenemos que orar. Porque a través de la oración se cambia todo. A través de la oración se restaura todo.
para poder sanar el nefilín en el campo, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el estado. No solamente orar por ellos, hay que sanar su estado espiritual. ¿Y cómo se sana el estado espiritual? Salvándolos con Cristo. Si los salvamos con Cristo, su estado cambia. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso hoy, miren ustedes la palabra que Dios nos está dando hoy. Hay que derribar las fuerzas de la oscuridad y curar a todas las personas que están caídas en el nefilín, que están caídas en este estado espiritual. Cristo dijo en Mateo 12, 28 al 30, cuando el Espíritu Santo viene, toda la obra de la oscuridad es destruida. Por eso ustedes, cuando se encontraron con Cristo y la luz vino sobre ustedes, esa luz destruyó toda tiniebla y toda oscuridad. Ustedes están llenos de la luz. Por eso disfruten identidad y autoridad. Y esto, muéstrenlos a sus futuras generaciones. Los padres que están aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entiendan sus 3 identidades y sus 4 potestades. Bendigan a sus hijos. Llamen a sus hijos y bendíganlos. Amén. Agárrenle las manos a sus hijos y con esa autoridad, más que criticarlos, más que de repente estar juzgándoles, bendíganlos. Amén. Te bendigo, hijo, en el nombre de Jesús el Cristo. Te bendigo, hija, para que todo lo que hagas tú puedas prosperar. Es la bendición que tienen los hijos de Dios. Y esta bendición en la Biblia no se puede manipular. Es algo que ustedes ya han recibido. Cuando ustedes miran, por ejemplo, a Isaac, cuando Esaú y Jacob fueron a él, a pesar que uno había hecho trampa, se vistió de su hermano Esaú, Jacob, Isaac le dio la bendición. Cuando vino Esaú y le dijo: papá, aquí estoy, ya te bendije, que tú no eras el que habías estado aquí. No, fue mi hermano. Está bien, papá, ya lo bendijiste, ahora bendíceme a mí también. No puedo. Hasta ese punto la bendición de los padres es importante. Nosotros podríamos haber dicho: ok, Saúl, ven aquí, te bendigo también. La bendición del padre no se puede manipular. ¿Están aquí? Agarren a sus hijos, bendíganlos. Amén. Te bendigo. Ah, pero pastor, es un borracho. No importa. Ya Dios lo está guardando en salud, aunque toma demasiado. Bendígalo. Señor, bendigo a mi hijo, que tenga salud, bendición y prosperidad, y que pueda decidir por ti como he decidido yo también. Amén. Bendigan a sus hijos. Dejen de estar criticándoles. Amén. Por eso Satanás, que siempre está oponiendo, que siempre él está tratando de que nosotros no podamos entender el evangelio, pueda ser quebrantado en esta mañana en el nombre de Jesús el Cristo. Lo primero, hay que descubrir el primer evento, el evento más grande de la tierra. Pablo lo conocía y ustedes también lo tienen que conocer hoy. Cuando el pecado entró al mundo, Génesis 3:15 fue la respuesta que Dios nos dio. Por eso que cuando el hombre cayó, Dios nos dio esta promesa. Cristo vino a terminar, Cristo vino a pagar todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Tienen que creerlo. Génesis 6:14, el arca es la respuesta que Dios nos dio. Es el evento más importante en la tierra. No hay ninguna característica la cual yo pueda tener para subir al arca. Todos los que han subido al arca vivirán. El arca es Cristo. Éxodo 3:18. ¿Cómo podemos vencer la esclavitud? ¿Cómo podemos vencer la colonización? Moisés venció a Egipto con la sangre de Cristo. Ustedes remanentes, ustedes líderes que están aquí, ancianos, tienen que vencer con la sangre de Cristo. Pongan la sangre de Cristo y todo terminará. Toda tiniebla, todo poder de Satanás será destruido. Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán su nombre Emmanuel. ¿Qué es eso? Dios con nosotros. No importa el desastre, no importa las maldiciones, ustedes pueden parar las maldiciones y desastres y disfrutan de Emmanuel. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos entienden esa palabra? Pablo dijo en 1 Corintios 15, del 1 al 3,
Cristo vino conforme a las Escrituras y murió conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no solamente murió de cualquier manera, sino que Él murió y nos dio la bendición de ser una roca. Él murió y nos dio las llaves del reino. Él murió y nos dijo que el infierno nunca nos podría ganar. Amén. Tienen que recordar esa obra importante que Cristo hizo. Lo segundo, Dios nos ha dado a nosotros el mayor poder en esta tierra. Satanás, por supuesto que está obrando cuando uno mira el mundo. ¿Qué es lo que ve? El mundo está atrapado 100% por los demonios. Y no hay nadie que pueda ayudarles a escapar de eso fundamental. Por eso ustedes, al mínimo ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hoy tienen que vencer toda esa oscuridad, todas esas tinieblas en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso Dios nos dijo, les doy toda autoridad para vencer serpientes, escorpiones, en el nombre de Jesús el Cristo. Hechos 13 del 1 al 12, aparece como Pedro, tomando este nombre, él le da salvación a un hombre que estaba cojo, a un hombre que fundamentalmente parecía que no tenía solución, pero él le dijo, no tengo plata, no tengo oro, en el nombre de Jesús el Cristo, levántate y anda. Es la curación fundamental, es la sanidad fundamental. Las personas que no entienden eso dicen, un milagro, el cojo se levantó. El milagro no está en que el cojo se levantó, el milagro está que en el nombre de Cristo el cojo se levantó. Porque si no es en el nombre de Cristo no se levanta nunca. ¿Dónde está el milagro? Se usó por primera vez el nombre de Cristo. Amén. Por eso el Señor nos dice en Marcos 3:15, te doy toda autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Y te he llamado para estar contigo juntos. Y como que tenemos que salvar a otras personas, te he llamado para hacer la evangelización. Los bendigo en el nombre de Cristo, que puedan tener la influencia para salvar a otras personas. Que puedan entender que ustedes son los únicos que conocen el problema, conocen la respuesta. Nadie más puede cambiar lo fundamental de la gente. Por eso ustedes tienen que tomar hoy muy bien esta palabra. Pablo dice en Filipenses 3:21, toda la creación se tiene que arrodillar al nombre de Cristo. Cristo es la mayor autoridad. Cristo es la mayor respuesta. ¿Cuántos creen eso? Pues hoy tomen esa palabra y que todas las fuerzas de la oscuridad que hasta hoy nos están oprimiendo caigan en este momento. Que toda la oscuridad que nos quiere hacer caer en la incredulidad sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y que toda la tiniebla y oscuridad que está oponiendo el evangelio en nuestras vidas hoy sea destruido en el nombre de Cristo. Esa es la autoridad que tenemos. Amén. Por eso lo último, la mayor respuesta. Si nosotros miramos esto, el procónsul recibió una gran respuesta. ¿Sí o no? Porque le solucionaron lo fundamental. ¿Qué es eso? Recibió la salvación. Ustedes han solucionado lo fundamental. Vayan al campo y solucionen lo fundamental de la gente. ¿Qué es eso? Hagan que ellos puedan entrar en el movimiento de la aceptación y la salvación. Amén. Y esta respuesta que ellos van a recibir llegará a sus familias, llegará a sus negocios, llegará a sus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Fue la respuesta que recibió el procónsul y es la respuesta que vamos a recibir nosotros. Amén. El reino de Dios se establecerá. Voy a concluir. ¿Qué es lo que ocurre después de vencer la oscuridad cuando comenzamos a orar? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Moisés puso la sangre del cordero? Recibió las mejores respuestas. 40 años en el desierto, Dios le dio el tabernáculo, Dios le dio las 3 fiestas. Y nosotros también, después de haber solucionado todos los problemas de nuestra vida, después de haber tenido todas las respuestas en Cristo, orando, ¿qué vamos a recibir? Las mayores respuestas. Tienen que entenderlo hoy. Miren ustedes a Samuel. Samuel hizo el movimiento de Mizpa. Después de orar, ¿qué respuesta recibió él? Las guerras terminaron y la palabra que Dios le daba a él nunca caía en tierra. Esa es la mayor respuesta.
¿Cuántos me entienden? Tienen que entenderlo ustedes hoy. ¿Qué es el movimiento de Mizpa? El pueblo se quejaba de que los filisteos robaban el arca, que los filisteos lo oprimían, que los filisteos le hacían guerra. ¿Y sabe qué le dice Samuel? Los filisteos no son el problema son ustedes que están perdiendo el pacto. ¿Sí me entendieron? Vamos a quebrantar la oscuridad. Vamos a quebrantar las tinieblas de nuestras vidas y vamos a aferrarnos al pacto una vez más. Miren ustedes a Daniel. Él en pleno cautiverio oró. ¿Y qué fue lo que recibió? Sabiduría. Se convirtió en una torre de oración. Ustedes tienen que levantarse como una torre de oración. Ahora que estamos enrumbados en la construcción de un templo, ahora que estamos enrumbados, ¿verdad?, en la compra de un templo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos como torre de oración. ¿Cuántos están orando? ¿Están orando? Allá arriba, ¿están orando? ¿Están orando? ¿Están orando acá abajo? ¿Están orando aquí? Si oramos, Dios nos dará un templo. Si oramos, los remanentes se levantarán como cumbres. Si oramos, iremos por las 237 naciones. Porque es la respuesta que recibió Moisés. Moisés oró, ¿y qué respuesta recibió? No solo venció el desastre de Egipto, sino que Dios le dio la respuesta dentro del itinerario del pacto. Samuel, ¿qué respuesta recibió? Levantó a un hombre como David, que tenía en el corazón el arca y el templo. Daniel influenció a 4 reyes, tuvo esa sabiduría. Amén. Por eso, hoy tenemos que entender esto. La iglesia que no entiende el evangelio no tiene interés en esto. Los líderes que no entienden el evangelio tampoco tienen interés en esto. Europa, las iglesias ya están cerrando porque no tienen interés. Estados Unidos, aunque sea, pelean, pero están ahí. Pero Europa ya se están cerrando las iglesias ya. Por eso nosotros al mínimo tenemos que desafiar. ¿Qué es lo que tenemos que desafiarnos? En medio de la enfermedad, en medio de un cáncer, yo no sé si alguien está padeciendo aquí de cáncer. Lo primero que tienen que hacer es, oigan a sus médicos. Los médicos pueden hacerle tratamientos, pero ellos no son responsables de lo que ha pasado allá atrás. Ellos no son responsables del problema espiritual. Ellos no son responsables de lo fundamental. Por eso, oigan a sus médicos, pero oren y sanen lo fundamental. Si sanan lo fundamental, Dios se hará responsable de todas sus vidas. Amén. Por eso tienen que hacer oración y tienen que tener también una buena alimentación. ¿Cuántos me entienden? No estén comiendo mucha chatarra. Amén. Tengan una buena alimentación. No quisiera que ustedes de verdad tengan un día que dar un culto de agradecimiento porque salieron de luz y ya estaban muriendo. No pueden dar un culto de agradecimiento porque salieron de luz, ¿sí? Tienen que dar un culto de agradecimiento porque nunca han enfermado. Amén. Algunos salen de accidentes fuertes y dicen, yo quiero dar una grande ofrenda de agradecimiento porque Dios me ha guardado la vida. No tienen que vivir dando dinero así, de esa manera, ofrendando culto de agradecimiento porque Dios le ha guardado la vida así. Tienen que dar una ofrenda porque Dios hasta hoy no ha permitido ningún accidente en su vida. Ese es un culto de agradecimiento. Porque de ser así, que vamos a dar culto de agradecimiento y vamos a dar dinero por agradecimiento porque me pasó esto, esto y esto, yo creo que Dios tendría que chocarlos con un carro a todos los días. O tendría que mandarle, no sé, cualquier accidente todos los días para que puedan estar agradecidos y den culto de agradecimiento. Den culto de agradecimiento porque nunca enferman, porque nunca tienen un accidente, porque nunca tienen problemas graves. Den un culto de agradecimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios nos ha dado la mayor autoridad en medio del mayor acontecimiento. Cristo murió, resucitó y está ahora con nosotros. Y nos ha dado la autoridad para ir hasta el fin del mundo. Estamos aquí por las misiones. Estamos aquí por la evangelización. Y si nosotros no entendemos eso, seremos engañados.
Y terminaremos como Saúl. Saúl tenía muchos motivos. Saúl tenía muchas heridas. Y al final cayó en una vida religiosa, buscando lo propio, buscando lo suyo. Y terminó endemoniado. Por eso, no caigamos en una vida religiosa. No busquemos lo nuestro. No busquemos lo personal. Busquemos lo de Dios. Busquemos lo que Dios quiere hacer. Instalemos en nuestra vida lo que Dios desea. Salvar Perú, Latinoamérica, 237 naciones. Dígalo conmigo, salvar Perú, Latinoamérica, 237 naciones. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites darnos cuenta, Señor, que hay enfermedades que vienen de lo fundamental, pero también hay enfermedades que nos ayudarán a disfrutar la mayor gracia y nos ayudarán a encontrar tu plan. Permítenos, Señor, solo gloriarnos de nuestras debilidades y tener una concentración enfocada, Señor. Tener una concentración selectiva y una concentración unánime. Que hoy seamos llenos de tu Espíritu y que podamos ver, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran, que podamos ver el campo que está caído en el Nefilín y que la ciencia y la medicina no tienen nada en lo espiritual para ayudarnos. Ayúdanos para comprender que nosotros tenemos la autoridad y el poder para poder cambiar lo fundamental del campo con solo Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que hoy se aferran al pacto de Cristo, que tiene el poder y la autoridad para solucionar todos los problemas del Nefilín que están en el mundo, en el campo y en el individuo, sea desde ahora y para siempre sobre ellos. Amén y amén.